Hay una pregunta que casi nadie se hace. Y sin embargo, la respuesta podría explicar por qué tantas personas pasan años intentando cambiar sin conseguirlo. ¿Por qué alguien vuelve a procrastinar incluso después de leer decenas de libros? ¿Por qué alguien recupera el peso que perdió con tanto esfuerzo? ¿Por qué una persona abandona una rutina que realmente quería mantener? La mayoría responde diciendo que falta disciplina. Otros culpan a la motivación. Algunos piensan que simplemente no tienen suficiente fuerza de voluntad, pero existe una explicación mucho más profunda, una que rara vez aparece en las conversaciones sobre desarrollo personal, y es que tu vida no está siendo dirigida por tus objetivos, está siendo dirigida por la imagen que tienes de ti mismo. Porque cada decisión que tomas, cada hábito que repites y cada oportunidad que aprovechas o dejas escapar, pasa primero por un filtro invisible. Tu identidad. No haces lo que dices querer. Haces aquello que resulta coherente con la persona que crees ser. Y mientras esa identidad no cambie, cualquier transformación será temporal. Podrás esforzarte durante una semana, quizá durante un mes, incluso durante un año. Pero tarde o temprano volverás al punto donde tu identidad se siente cómoda. Hoy no vamos a hablar de productividad, ni de motivación. Vamos a hablar del sistema invisible que lleva años tomando decisiones por ti sin que lo hayas notado. Porque comprender cómo funciona puede cambiar completamente la manera en que construyes tu futuro. Imagina un árbol enorme. Todo el mundo observa sus ramas, las hojas, los frutos. Si el árbol deja de dar frutos, la mayoría intenta arreglar las ramas. Pero el problema nunca estuvo ahí. Siempre estuvo bajo tierra, en las raíces. Nuestra vida funciona exactamente igual. Los hábitos son las ramas. Los resultados son los frutos. La identidad son las raíces. Sin embargo, casi todas las personas intentan cambiar únicamente aquello que pueden ver. Quieren levantarse temprano, comer mejor, leer más, ahorrar dinero, ser constantes. Todo eso está bien, pero es como pintar las hojas de un árbol esperando que cambie la calidad de sus frutos. No funciona. Porque las acciones siempre terminan obedeciendo a la identidad, no a la intención. Por eso dos personas pueden proponerse exactamente el mismo objetivo. Una lo mantiene durante años. La otra abandona después de unas semanas, no porque una sea más fuerte, sino porque una actúa desde una identidad distinta. Una piensa, quiero hacer ejercicio. La otra piensa, soy una persona que cuida su cuerpo. Parece una diferencia mínima. En realidad cambia absolutamente todo. Porque una está intentando añadir un comportamiento, la otra simplemente está actuando de acuerdo con quien cree ser, y ahí comienza la verdadera transformación. Existe algo fascinante sobre la mente humana. No siempre busca lo que más te beneficia, busca lo que resulta coherente. Nuestro cerebro necesita sentir que existe una historia estable sobre quiénes somos. Por eso las etiquetas tienen tanto poder. Cuando alguien lleva años diciendo, soy desordenado, siempre llego tarde, no tengo disciplina, no sirvo para estudiar, no soy bueno hablando con la gente. Esas frases dejan de ser opiniones. Se convierten en instrucciones. A partir de ese momento, el cerebro empieza a filtrar la realidad para confirmar esa identidad. Cada error se convierte en una prueba. Cada fracaso parece una confirmación. Y cada pequeño éxito termina siendo interpretado como una excepción. No vemos el mundo como es. Lo vemos de forma compatible con la historia que contamos sobre nosotros mismos. Por eso cambiar únicamente el comportamiento rara vez es suficiente, porque la identidad siempre intenta recuperar el equilibrio. Todos hemos vivido ese momento. Empieza un nuevo año, un lunes, un nuevo mes, y sentimos una enorme energía para cambiar. Compramos una agenda, descargamos aplicaciones, organizamos horarios. Nos prometemos que esta vez será diferente. Durante algunos días funciona. Después aparece el cansancio, las excusas, la procrastinación, y volvemos exactamente donde estábamos. No porque la motivación haya desaparecido, sino porque apareció un conflicto mucho más fuerte. Nuestra identidad.
Si alguien lleva 20 años creyendo que nunca termina lo que empieza, mantener la constancia empieza a sentirse extraño, incluso incómodo, y el cerebro hará todo lo posible por regresar al terreno conocido. No porque sea el mejor, sino porque es el más familiar. La familiaridad produce seguridad, aunque esa seguridad esté destruyendo tu futuro. Aquí aparece una de las ideas más importantes. Las personas creen que cambian cuando logran un gran resultado, pero el cambio comienza mucho antes. Cada pequeña acción representa un voto a favor de la persona en la que quieres convertirte. Cuando lees 10 páginas, estás votando por la identidad de alguien que aprende. Cuando haces ejercicio aunque no tengas ganas, estás votando por la identidad de alguien constante. Cuando cumples una promesa que te hiciste, estás diciendo, soy una persona que cumple su palabra. Ningún voto cambia la elección por sí solo, pero miles de votos sí construyen una identidad completamente distinta. Y esa identidad termina produciendo una vida distinta. No necesitas demostrar nada al mundo. Solo necesitas acumular evidencia suficiente para convencer a tu propio cerebro. Observa a cualquier persona que admires, un atleta, un emprendedor, un artista, un investigador. La mayoría de las personas cree que actúan así porque tienen más disciplina, pero muchas veces sucede exactamente al revés. Primero construyeron una identidad, después aparecieron los hábitos. No necesitan preguntarse si hoy entrenarán, porque entrenar forma parte de quienes son. No negocian constantemente consigo mismos. No luchan cada mañana, simplemente actúan, y eso reduce enormemente el esfuerzo mental. Cuando una acción es coherente con tu identidad, deja de sentirse como una obligación, empieza a sentirse como algo natural. Hay otro detalle que pocas veces cuestionamos. Muchas de nuestras identidades ni siquiera fueron elegidas, las heredamos. Quizá alguien dijo cuando eras pequeño, eres muy distraído, no sirves para los números, eres demasiado tímido, nunca terminarás nada. En ese momento solo eran palabras, pero con los años empezaron a convertirse en una descripción de quién eras, y finalmente terminaron siendo una profecía. Lo más peligroso no es que alguien te etiquete, lo más peligroso es empezar a repetir esa etiqueta tú mismo, porque cuando la voz ya no viene de fuera, parece una verdad absoluta, y dejamos de cuestionarla. La buena noticia es que la identidad no es una condena, es una construcción, y todo lo que fue construido puede volver a construirse. Pero el proceso no empieza creyéndote diferente, empieza comportándote de forma diferente. No esperas sentir confianza para hablar, hablas. Y poco a poco tu cerebro empieza a aceptar que quizá eres alguien capaz de hacerlo. No esperas convertirte en una persona disciplinada. Empiezas cumpliendo una pequeña promesa, después otra, y otra más. Con el tiempo, la evidencia supera a la antigua historia, y aparece una nueva identidad, no porque la hayas repetido frente al espejo, sino porque la viviste suficientes veces como para que tu mente dejara de discutirla. Existe una prisión de la que casi nadie habla. No tiene barrotes, no tiene cerraduras, no necesita vigilancia, y aún así, millones de personas pasan toda su vida dentro de ella. Es la prisión de la identidad. Lo más curioso es que casi nunca somos conscientes de ella. Creemos que estamos tomando decisiones libres, pero muchas veces solo estamos obedeciendo una historia que llevamos repitiendo durante años. Piensa por un momento en todas las veces que has dicho alguna de estas frases. Yo soy así. Nunca he sido bueno para eso. No tengo madera de líder. Siempre dejo las cosas para después. Cada una de esas frases parece inocente, pero cada vez que la pronuncias, refuerzas un muro más dentro de esa prisión, y cuanto más tiempo pasa, más difícil parece salir. No porque sea imposible, sino porque empiezas a confundir la celda con tu hogar. Hay una frase que puede parecer exagerada, pero cuando la entiendes, empiezas a observar el mundo de otra manera. No experimentamos la realidad tal como es, la experimentamos tal como somos. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación. Una la interpreta como una oportunidad, la otra como una amenaza. Una ve un fracaso y piensa, todavía no soy suficientemente bueno. La otra piensa, acabo de descubrir una forma que no funciona,
La diferencia no está en el acontecimiento, está en la identidad desde la que lo interpretan. Por eso hay personas que convierten los obstáculos en impulso, mientras otras convierten pequeños problemas en razones para rendirse. No es cuestión de inteligencia, ni de suerte. Es cuestión de la historia que llevan contándose desde hace años. Y esa historia termina coloreando absolutamente todo. Muchas personas subestiman el poder de una pequeña decisión. Piensan que levantarse 10 minutos antes no cambiará nada, que leer unas pocas páginas es insignificante, que hacer una llamada más no marcará diferencia. Y tienen razón, si observamos un solo día. Pero nadie construye una vida en un solo día. Las vidas se construyen acumulando pequeñas decisiones durante años. La identidad funciona exactamente igual. No cambia por un momento extraordinario. Cambia por cientos de momentos aparentemente insignificantes. Cada vez que eliges actuar como la persona que quieres ser, estás fortaleciendo ese nuevo camino en tu mente. Al principio cuesta, después se vuelve familiar y finalmente se convierte en automático. Eso es exactamente lo que antes ocurría con tus viejos hábitos, solo que ahora estás utilizando el mismo mecanismo a tu favor. Nuestro cerebro tiene una tendencia muy curiosa. Siempre encuentra aquello que está buscando. Si buscas razones para creer que eres incapaz, las encontrará. Recordará todos los errores, todas las veces que fallaste, todas las oportunidades perdidas. Pero si empiezas a buscar pruebas de que estás cambiando, también las encontrará. La conversación interna empieza a transformarse. Ya no dices, nunca soy constante. Empiezas a decir, la semana pasada cumplí 4 días seguidos. Ya no dices, siempre abandono. Empiezas a recordar las veces que sí terminaste algo. Parece un detalle pequeño, pero cambia completamente la dirección de tus pensamientos. Y, con el tiempo, cambia también tus decisiones. Imagina que puedes viajar 5 años hacia el futuro. Te encuentras con la versión de ti que siempre soñaste ser. Tiene paz, confianza, buenos hábitos, salud, relaciones sólidas, estabilidad económica. Ahora imagina hacerle una sola pregunta. ¿Qué cambió? Probablemente no respondería, encontré un secreto. Ni diría, tuve más suerte. Lo más probable es que respondiera algo mucho más sencillo. Dejé de actuar como la persona que era y empecé a actuar como la persona que quería llegar a ser. Porque el futuro rara vez aparece de golpe. El futuro se construye en silencio, en decisiones tan pequeñas que parecen insignificantes, pero repetidas durante años. Cambian completamente una vida. Existe una idea que merece quedarse contigo mucho después de terminar este video. Cada vez que tomas una decisión, no solo eliges una acción, también eliges la persona en la que te estás convirtiendo. Cuando dices que sí a la procrastinación, no solo estás perdiendo una tarde, estás reforzando una identidad. Cuando decides cumplir una pequeña promesa, no solo completas una tarea, estás construyendo una nueva versión de ti. La mayoría de las personas espera sentirse diferente para empezar a actuar. Pero la transformación ocurre exactamente al revés. Primero actúas, después cambia tu identidad y finalmente cambia tu vida. Porque nadie se convierte en una persona extraordinaria de un día para otro. Se convierte en extraordinaria el día que deja de votar todos los días por la versión de sí mismo que quiere abandonar. La pregunta ya no es ¿qué vas a hacer mañana? La verdadera pregunta es ¿por quién vas a votar con tus acciones cuando termine este video? Porque al final, tu destino nunca estuvo escrito por la suerte, ni por el talento, ni por las circunstancias. Siempre estuvo siendo escrito por la identidad que alimentas cada día. Nos vemos en el próximo capítulo de Vivir con Propósito, porque toda transformación comienza cuando entiendes cómo funciona tu mente.